El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. En algunos lugares los consideran plaga, en otros animal de compañía. ¿Cómo se consideran los mapaches aquí en nuestro país? El día de hoy conoceremos a Pachita. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. El día de hoy conoceremos a Pachita, una mapache bebé, y aprenderemos cómo ha crecido la popularidad de estos animales como mascotas aquí en nuestro país. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. El día de hoy traje a revisión a este pequeño mapache, puesto que pues como todo animal debe de llevar una revisión médica. Pues simplemente es salir de lo habitual, es sencillamente adquirir experiencia en otro tipo de animales. Los mapaches son carnívoros, son de la familia de los prosiónidos, por ahí junto con los coatís, con las mapuchas. Son animales generalistas, aunque pertenecen al orden de los carnívoros. Son generalistas por sus hábitos alimenticios, consumen tanto materia vegetal como algunos animales que llegan a capturar. Actualmente son un animal que no tiene una consideración de peligro de extinción o de alguna categoría de riesgo. En algunos lugares incluso se consideran animales plaga porque llegan a aprovecharse de los desechos humanos, de los tiraderos, de la gente que no tiene muy buen control con su basura, y estos animales llegan a hurgar en esa basura y se llegan a crecer poblaciones bastante grandes. Los mapaches, hay varias especies. Hay una especie que es americana, que es la que tenemos comúnmente, y prácticamente habitan en todo el país. Hay dos variedades, la del sur, que es la que tenemos acá en la zona, y la que viene de la mitad del país hacia hasta Canadá. Son animales más de América del Norte. En Europa también hay una especie distinta de mapache y son muy parecidos a ambos. Acá en México, incluso en las zonas cercanas a la Ciudad de México, llega a haber mapaches de manera natural. La personalidad pues está acostumbrado o puede convivir con las personas muy bien, pero pues también tiene que tener su tiempo de desestrés, porque es muy temperamental. Entonces, si el animal está muy estresado, puede tornarse agresivo. Los mapaches, como pacientes en la clínica, tienden a tener varios padecimientos. Uno de ellos, como decíamos, la obesidad, que sí les disminuye su tiempo de vida y presenta algunos problemas, como problemas en la piel, en las patas, en la manera de la locomoción. También tiene que ver con que se alojan a veces en encierros que no son adecuados para ellos. Son encierros muy pequeños y que no les brindan los satisfactores que requieren. Algún otro problema son los traumatismos. Son animales muy intrépidos, muy traviesos, curiosos, que llegan a golpearse cuando caen en algún lugar alto en donde están buscando, se trepan a los árboles y se llegan a golpear. Otro caso común es que tengan problemas en los dientes porque no se les da una dieta adecuada y no se les presenta con el enriquecimiento ambiental que requieren. Muerden muy fuerte y por tanto a veces muerden los barrotes de las jaulas, la propia reja de las jaulas, y eso va haciendo que se deterioren sus dientes. Llegan también a presentar lesiones interespecíficas y conviven con otros mapaches o incluso con algunas otras mascotas, como con los perros. Depende también de cómo se haya socializado y qué tanto lleguen a convivir. Las fracturas también llega a ser algo común con ellos, porque esta misma actividad que les gusta desarrollar hace que se golpeen, sobre todo por caídas. La medicina preventiva con los mapaches en la clínica de animales tiene que ver particularmente con algunas enfermedades que se pueden prevenir y que son muy comunes
en el ámbito urbano. Una de ellas es el moquillo o distemper. Es una enfermedad a la cual ellos son muy susceptibles y que casi en todos los casos los lleva a la muerte. Se inmuniza contra esta enfermedad. Y también la rabia, que es una de las enfermedades que todos los mamíferos pueden contraer, y es un problema de salud pública que sí nos llega a preocupar, y es importante que se inmunice contra esta enfermedad también. Pues con las vacunas, pues mucha gente tiene el mito de que tienen rabia, o sea, que este tipo de animales contienen la rabia ya en su sistema, pero en realidad no. Pueden adquirirla, sí, pero pues no. Entonces, por eso precisamente se lleva un cuadro de vacunación para evitar todo tipo de enfermedades. En el caso de los mapaches no hay vacunas que se fabriquen comercialmente para ellos. En este caso utilizamos las de perro, pero tiene que ser un virus atenuado, muerto, o con algún virus recombinante que solamente se contenga la porción que produce anticuerpos. Eso nos reduce mucho los problemas. Se sabe históricamente que las vacunas que se han utilizado tradicionalmente pueden llegar a producir algunos problemas, particularmente en la vista, y algunos tumores que llegan a producir por los coadyuvantes y por la manera en que se aplican. Recuerden, amigos, que es muy importante que, al igual que en cualquier otro tipo de animal que sea exótico, hay que informarnos sobre sus cuidados antes de tenerlo como animal de compañía. Y algo que también es muy importante es saber que tienen una legal procedencia. Vamos a hacer una pausa y, regresando, conoceremos más acerca de los cuidados de los mapaches como animales de compañía aquí en Clínica de Animales. El día de hoy traje a revisión a este pequeño mapache, puesto que, pues, como todo animal debe de llevar una revisión médica. Los mapaches son carnívoros, son de la familia de los prosiónidos, por ahí junto con los coatís, con las martuchas. Son animales generalistas, aunque pertenecen al orden de los carnívoros. Son generalistas por sus hábitos alimenticios, consumen tanto materia vegetal como algunos animales que llegan a capturar. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora regresemos a la historia de Pachita y aprendamos más acerca de estos curiosos y simpáticos animales aquí en Clínica de Animales. Ok, la tienes entonces hace una semana. ¿Cómo la has visto? ¿No tiene diarrea? ¿No vomita? Nada. ¿A qué hora comió? Hace un rato. Y se siente repleto su estómago. Sí. Estamos bien, ahorita solo toma leche, ¿verdad? Sí. Aún no le han crecido los colmillos, apenas creciéndole los dientes. Muy bien. Yo veo que está alerta, se siente bien, tiene buen peso. Vamos a pesarla. Pesa 450 gramos, está de buen peso. Realmente no hay alguna tabla que nos diga cuánto debe de pesar un mapache a determinada edad, pero nos basamos mucho en su forma, cómo se ve, que no se tenga los huesos saltados, que no esté demasiado gorda. Yo lo veo que está de buen peso. Bien, con los mapaches que son mascota, siempre tenemos que tener varias precauciones. Una de ellas, dependiendo de la edad, es controlar la temperatura. ¿Cómo la mantienes en casa? Está en una caja de madera, sin tapa, y tengo un spot para que no pierda calor, claro, eso es bastante bueno. Eso es de lo principal, el alimento. Ahora, en cuanto a cuestiones sanitarias, para prevenir algunas enfermedades, sugerimos un calendario de vacunación, y lo primero que hacemos es desparasitarlos.
Desparasitarlos nos ayuda a estar seguros que no tienen ningún problema con parásitos y que su sistema inmune se fortalezca para poder entonces sí iniciar con el calendario de vacunación. Actualmente se recomienda utilizar la vacuna contra el moquillo, alguna vacuna recombinante para que sea más seguro y al final la de rabia. Normalmente el calendario que nosotros utilizamos va a iniciar con la vacuna del distemper, del moquillo, aplicar un refuerzo a los 15 días y terminar con un refuerzo más a los 15 días para posteriormente aplicar la vacuna de rabia. Siendo tan joven, también nos permite que su sistema inmune madure lo suficiente como para producir unas buenas defensas en reacción a la vacuna. Si la vacunamos demasiado joven, corremos varios riesgos. Uno es que la vacuna no funcione tan correctamente como si ya está un poco más grande, y otro que nos reducimos algunos riesgos asociados a las vacunas. No hay actualmente ninguna vacuna que sea hecha para mapaches. Utilizamos en este caso las vacunas que se fabrican para otros carnívoros, como el caso de los perros. Aún así, estas pueden llegar a producir alguna reacción que no es deseable, alguna reacción antígeno-anticuerpo que va a dañar la vista, y en ocasiones algunas tumoraciones que se presentan años después por el uso de estas vacunas. Pero es un riesgo medido, hay que hacerlo, puesto que siendo un animal de compañía va a estar expuesto a algunos otros animales domésticos, perros, gatos a veces, que le pueden contagiar alguna enfermedad. En este caso vamos a iniciar con la desparasitación. Esta es una suspensión que le vamos a administrar de forma oral y nos va a ayudar a combatir algunos de los parásitos más comunes para el caso de los carnívoros. Es un animal muy pequeño, es importante pesarlo para calcular precisamente la dosis y que no vayamos a tener alguna dificultad con ellos. A veces se lo toman muy bien, a veces no les gusta y le pueden llegar a escupir. Pero al estar habituado a consumir su mamila, la toma sin problema. Hay algunos medicamentos que les hacen cierta reacción y producen mucha saliva, algo parecido a los gatos, pero en este caso no debe de ser. Es algo normal. Como en el caso de todas las mascotas, necesitamos llevar un calendario de desparasitación de acuerdo a la actividad que realizan, de acuerdo a los factores de riesgo a los cuales están expuestos. Puede ser la alimentación, si se les ofrece algún alimento crudo, algunos vegetales, si conviven con algunos animales controlados o sin control. Son susceptibles a algunas enfermedades que pueden transmitir parásitos externos, como las garrapatas o las pulgas, que llevan algunos problemas de parásitos sanguíneos, de parásitos internos que también llegan a contagiar, y es básicamente lo que consideramos al plantear la periodicidad. Lo normal es que si están dentro de casa se desparasiten cada 6 meses, si tienen encierros exteriores cada 3 meses o de manera estacional. La alimentación para los mapaches como animales de compañía es muy variada. En vida libre son animales generalistas, consumen todo lo que pueden encontrar, desde vegetales hasta animales, incluso en algunos casos carroña. Nosotros debemos de ofrecerle una dieta básica. Hay croquetas sí que son específicas para mapache, a veces cuesta un poco de trabajo conseguirla. Si no, lo normal es que se hagan algunas mezclas de alimento de gato con alimento de perro en croqueta, además de adicionarlos con verduras, con frutas, con carne cocida. En algunas ocasiones, dependiendo del interés, se puede utilizar presas enteras, pollitos de un día congelados que se consiguen también en el mercado, pueden incluirse en esta dieta. Para proveerles del mejor cuidado, tenemos que considerar que son animales muy inteligentes, muy curiosos, que requieren desplegar mucha actividad para poder estar tranquilos. Por tanto, su encierro tiene que ser amplio, sólido, muy resistente y que le permita realizar diferentes actividades. Ellos todo lo agarran y lo meten al agua. Hay incluso en algunos lados su nombre común es osito lavador. Todo lo llevan al agua y da la apariencia que lo lavan, pero también lavan otros objetos que no consumen. Esto es porque el agua les permite tener un mejor tacto. Entonces necesitan considerar una palangana amplia para que incluso ellos se metan ahí al agua y ahí manipulan algunos de sus alimentos o de sus juguetes. Pues que
realmente se pueden aventurar en con este tipo de animales. Pero realmente hay mitos sobre este tipo de fauna, pero pues realmente hasta que uno no lo vive, pues no puede saber si realmente los mitos que nos cuentan en aquellos pueblos, que si tiene rabia, que si se come esto, que si prácticamente que si te llega a comer, ¿no? Pero pues no, o sea, hasta que lo vives, hasta que estudias el tema, es cuando te das cuenta de que todo lo que cuentan pues no es cierto. Antes de pensar en tener un mapache en casa, tenemos que considerar todas las particularidades que presenta. No son perros, no son gatos, no son animales fáciles de mantener en casa. Hay que tener mucho cuidado con los niños pequeños, porque los mapaches sí en realidad son volubles y pueden ser peligrosos. Pueden dar mordidas bastante fuertes, además de los rasguños. Aparte de llevarlo al médico, pues sí hay que darle un trato digno. Hay que cuidarlo. Este tipo de animalitos no se debe golpear. De hecho, ningún animalito se debe golpear. Y pues simplemente hay que convivir con ellos, aprender de ellos y darle los cuidados necesarios. Y bueno, amigos, la popularidad de los mapaches como animal de compañía está creciendo en nuestro país. Sin embargo, es muy importante que recordemos que es un animal salvaje, exótico, que su temperamento puede variar, como nos lo comentaba el médico veterinario. Por eso es muy importante que no lo consideremos como mascota para los niños. Tendría que ser ya una persona adulta que se haga responsable de sus cuidados, de su alimentación, que se informe sobre su hábitat y, por supuesto, como lo decimos siempre, vigilar que tenga una legal procedencia. Y si es que nos encontramos con alguno de estos animalitos en vida silvestre, siempre hay que respetarlos y no extraerlos de su hábitat. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.